En profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. Bien, la semana pasada, ya venía un poquitos días antes, lo que estamos viendo es una crisis importante en el Poder Judicial y que ha vuelto a poner sobre la mesa, digo ha vuelto porque no es nueva esta discusión, la discusión sobre cuál es la manera, cuál sería la mejor manera para revisar el nombramiento del Poder Judicial. Esto porque además el caso WhatsApp ha puesto ha vuelto a poner ahí, dice, bueno, ¿cuánta influencia política, cuánto tráfico de influencia se puede dar en el nombramiento de uno y otro juez? Han habido varios casos, el caso de la jueza Ángela Vivanco, la discusión María Teresa Letelier, la discusión álgida que se dio el miércoles pasado en el pleno extraordinario que se hizo en la Corte, donde muchos jueces se pedía que fueran a la Comisión de Ética. Bueno, de esto y más queremos hablar con Hernán Larraín, ex ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, porque él también venía dando esta batalla y conversando hace mucho rato. Qué gusto verlo, Hernán Larraín, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Claudia. ¿Cómo estás, Connie? Hola Hernán, ¿cómo Encantado de estar con está? ustedes. Quiero partir, Hernán, por el siguiente punto, una lámina que veía ayer en la encuesta Pulso Ciudadano que muestra la evolución que ha tenido la aprobación del Poder Judicial y la verdad es que es para ponerse a llorar, porque ha bajado enormemente la aprobación de cómo funciona la justicia en Chile. Y eso yo creo que llama a preocupación y por lo tanto la necesidad de darle una legitimidad o aportar a la credibilidad de un poder del Estado tan relevante como la justicia. Primero, ¿cuánto le preocupa eso y qué tan débil ve usted hoy día a la justicia en Chile? Bueno, es muy preocupante, Claudia, porque en definitiva lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, como ya se sabe, viene arrastrándose desde hace años y se ha sumado en cierto sentido a la crisis de las instituciones en nuestro país. Yo creo que en general las instituciones han perdido la confianza ciudadana, particularmente las políticas, ¿no? El Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos, los políticos en general, hace mucho rato que están siendo cuestionados en su efectividad, en su trabajo al servicio público por los ciudadanos. Pero cuando ese mismo juicio alcanza a instituciones como el Poder Judicial, la situación adquiere una gravedad adicional. ¿Por qué? Porque en definitiva la democracia funciona sobre la base del imperio de la ley, sobre la base del Estado de Derecho. Es decir, el Congreso y el Ejecutivo dictan normas y estas se supone se aplican por los tribunales de justicia cuando hay conflicto o diferencias de interpretación en su aplicación práctica. Y cuando esa aplicación práctica empieza a ser cuestionada porque los fallos de los tribunales no se creen reales, imparciales o independientes, entonces realmente estamos en una crisis mayor. Ahora, Porque si el Estado de Derecho no se cierra bien con los tribunales de justicia, la democracia es la que al final sufre las consecuencias, porque ya no hay quien sostenga el sistema. totalmente. Fracasan los Ahora, políticos, fracasan los órganos públicos, pero si fracasan los tribunales, ya no hay quien sujete eso. Y por eso, si bien no hemos llegado a ese nivel, esa desconfianza ciudadana empieza a ser muy inquietante claro, porque como está llamando a una es modificación radical de los tribunales de justicia. claro, en el REIN, pero ese es el resultado también de algo que yo creo, para ser justo, no es solamente la manera en cómo se mueven algunos jueces para poder acceder a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones. No es solo el movimiento que se hace al interior del Poder Judicial, es también el juego que se hace en la política. Usted sabe de política, usted fue ministro de Justicia, pero además ministro de Justicia usted tiene una larga trayectoria en la UDI. Entonces, ¿qué tan complicado es como el mundo político finalmente establece y da y alimenta este sistema? Porque son los gobiernos los que finalmente empiezan están los nombramientos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando fue el caso se encuentran el rol de Luis Hermosilla y la sospecha de que también influyó en el nombramiento de jueces, tira el primer hilo. Usted mismo había alertado de que le preocupaba un poco ese rol. Entonces, ¿cómo ve también aquí, y en términos no de mea culpa, pero sí de autocrítica respecto a cómo el mundo político usa esta herramienta? Bueno, sin lugar a dudas que aquí lo que empieza a mirarse, porque uno dice, bueno, ya esta institucionalidad de la justicia, la que cautela el imperio de la ley, no ha funcionado debidamente. ¿Dónde no ha funcionado? Precisamente en el sistema de nombramiento. No solo en el sistema de nombramiento, hay otro flanco que también creo yo hay que cubrir cuando uno busca modernizar la justicia.
como lo que dice relación con la administración y gestión de los recursos de los tribunales, como lo que dice relación con la formación de los jueces. Son otros temas muy relevantes que no tienen quizás la gravitación del nombramiento judicial, pero sí son temas que se deben analizar. Cuando se produce la crisis a propósito de la compra de los Lexus, bueno, eso es por la forma como se administran los recursos de los tribunales de justicia, que debe ser también sometida a análisis. Ahora, en el sistema de nombramiento, sin lugar a dudas, ahí se produce un mecanismo que por la forma como se producen los nombramientos se presta para todo tipo de intervenciones, no solamente del mundo político, también del mundo privado, de intereses corporativos, de intereses de cualquier naturaleza. Y en otros países, no solamente de los lícitos, sino que también se ha prestado para la incorporación masiva en la cooptación de los tribunales del narcotráfico y del crimen organizado. Nosotros no hemos llegado hasta donde llega nuestro conocimiento a esa situación, pero en la medida que se diluye, se debilita el sistema de nombramiento, nadie puede pensar que ya no estemos a la puerta de que eso empiece a ocurrir, particularmente por el desarrollo que ha tenido en Chile el crimen organizado en los últimos años. Entonces, claro, aquí hay muchos responsables. Lo que ocurre es que no habíamos llegado quizás al nivel de complejidad que esto tiene. Mm. Ya se había advertido hace tiempo. Yo recuerdo, para no citar el caso personal, pero cuando se produjo la crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en que involucró a varios ministros e incluso a fiscales regionales, la comisión investigadora, se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, en que me tocó participar como ministro. Investigaban precisamente la forma como el ministerio investigaba, porque no podían investigar Sí. la Corte. Y es en esa ocasión, la conclusión de la comisión investigadora fue que había que cambiar el sistema de nombramiento porque se prestaba para un inusitado y desvergonzado lobby judicial. Bien. Son palabras del informe. Esto es el 2019. ¿Y por qué Nosotros entonces? presentamos como gobierno el 2021 un proyecto de ley para que se modificara el sistema de nombramiento, para que se buscara un mecanismo autónomo. Nunca se trató por la Cámara de Diputados. Entonces, claro, hay responsabilidades De de la- muchos de haber llegado a esta situación y no haberla abordado en forma oportuna y en forma radical en su momento. Estamos conversando con el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. Hernán, claro, y uno se pregunta ahí por qué no se logra, si hay un diagnóstico tan evidente y tan claro de que hay que modificar el sistema de nombramientos, por qué no se logra avanzar. Y da la impresión que, claro, que hay intereses de que no se avance en esto. Quiero preguntarle, no sé si usted leyó la columna de Jorge Correa Sutil el fin de semana sobre precisamente esto, los nombramientos, que se llama El Espíritu Santo nombrando jueces, y lo que él sostiene es que hay que sacar al Senado de los nombramientos de la Corte Suprema. Dice que su participación ha favorecido la corrupción y mina la independencia judicial, y que en el fondo todo el sistema del Congreso, la participación del Congreso, del Senado, lo que termina haciendo es que evita, finalmente hay una especie de cabildeo oculto detrás, que es el que termina definiendo quiénes son los nombrados. ¿Usted coincide con eso, que hay que sacar al Senado del nombramiento de la Suprema? Mire, primero hay que distinguir porque el Senado participa solo en el Sí. nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es decir, en el resto de los nombramientos judiciales, que son de ministros de Corte de Apelaciones hacia el resto de la jerarquía judicial, no participa en absoluto el Senado. Solamente ahí se hacen ternas que hace o la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, que son resueltas por el presidente de la República, normalmente a través del Ministerio de Justicia. Entonces, cuando estamos hablando de nombramiento de jueces y la participación del Senado, solo se circunscribe Al a Supremo. La Suprema, el sí, pero nombramiento de la Corte sí, Suprema. pero Ahora, por eso dicho mismo le pregunto si en esa parte del nombramiento usted está de acuerdo en que hay que sacar al Congreso, al sí, Senado. solamente quería Sí, aclarar porque pareciera que el Senado participa en los en todo, nombramientos o claro. alguien pudiera leer que se nombra en todas partes, solamente en ellos. Y esto fue producto de una reforma constitucional que promovió el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, siendo ministra Soledad Alvear, y que personalmente concurrí, siendo senador a ese cambio, puesto que antes proponía el Poder Judicial y resolvía el presidente de la República. A mí no me parece mal, ni creo que sea la parte más compleja, la participación del Senado en el nombramiento de la Corte Suprema.
Conceptualmente, creo yo que la legitimidad democrática y la independencia que adquiere un ministro de la Corte Suprema, cuando es propuesto por el Poder Judicial, elegido dentro de una quina por el presidente de la República y ratificado por el Senado, es muy fuerte y le da una independencia Pero muy Claro, significativa a ese juez. claro, Por lo lo que tanto, dice... yo creo que no es Mm. necesariamente inconveniente. Lo que sí, eso se puede arreglar y normar de una manera Ya, es distinta. que a eso Eso voy, lo porque vimos en la comisión experta y se puede corregir de manera de evitar los flancos de discrecionalidad que se han producido en la participación ya, del es que Senado. ese es tal vez el punto, porque lo que dice Jorge Correa es que finalmente esto es un rito vacío, esta cosa, porque sabemos que hay audiencias públicas donde digamos, se presenta a los candidatos, pero que lo que finalmente decide en los nombramientos y lo que vale son las campañas opacas para influir sobre cada senador. Ese es el punto de la crítica. Sí, pero, Y lo pero que parece haber aquí, no solamente en el caso de la Suprema, sino que en otros, es precisamente que son los llamados por teléfono, el llamado de alguien, la influencia de no sé qué, el favor que me vas a hacer y que después te voy a devolver, lo que finalmente termina siendo lo importante para el nombramiento, no solamente de la Suprema, sino que de distintos jueces. a ver, yo creo que esa crítica es aplicable a todos los nombramientos Mm. judiciales. Porque la falta de transparencia, la falta de fundamentación objetiva, la no consideración necesariamente de los méritos y la trayectoria de los jueces en el actual sistema de nombramiento, y no solamente me refiero al de la Corte Suprema, es transversal al sistema. Y por lo tanto no se podría decir que esto ocurre en la Corte Suprema y que suprimiendo el Senado resolvimos el problema. Yo creo que estamos hablando de la menor parte del problema. Y adicionalmente porque, miren, yo quiero ser bien honesto, cuando uno está pensando en nombrar a los integrantes del máximo tribunal, son 21 de la Corte Suprema en Chile, estamos pensando en personas que sean los mejores jueces o juezas con su trayectoria impecable de probidad, de desempeño judicial, etc. Pero eso no es suficiente, ese es el desde, porque nosotros queremos que no solamente esos jueces tengan esas calificaciones, sino que además que sean, por ejemplo, hombres y mujeres, que haya equidad de género, que sean representativos de distintas miradas judiciales, porque no hay una sola mirada judicial en Chile. Hay gente que es más claro, que positivista, tenga hay gente que es diversidad. más naturalista, en fin. Hay gente de regiones, hay gente de Santiago, hay miradas de distinta naturaleza, hay gente que es religiosa, creyente, hay otras que son ateos, escépticos o simplemente con convicciones filosóficas distintas. Todo eso debe estar también evaluado y ponderado. Pero- Si no participa el Senado, se hace más difícil eso, mm. porque esa responsabilidad entonces caería solo en el gobierno No, una comisión Pero, experta sí, pero autónoma, por perdona, ejemplo. es endogámico que en en esta que los discusión, ministros se Hernán, designan solo al interior del sí, Poder Judicial. Hernán Es Larraín, difícil. Yo claro. creo que no es un mal sistema, si acaso lo arreglamos mejor. Ya, es importante este punto porque en el fondo este es el punto de fondo, pero yo lo voy a llevar también como a que a veces las discusiones de fondos que son conceptuales, son filosóficas respecto a lo que es mejor, en este caso para la calidad de la democracia, a veces chocan con personajes y lo quiero llevar derechamente a la figura de Luis Hermosilla. Hay muchas cosas que estamos sabiendo y que salen de los chats de Luis Hermosilla, de ese celular que finalmente la Fiscalía le requisa. Esa caja de Pandora, como dijo antes. Exactamente. Entonces, ok, se puede hacer toda esta discusión. ¿Cuál es el rol del Senado? ¿Cómo damos diversidad? ¿Cómo se asegura finalmente la independencia? Pero si usted tiene abogados de la plaza que son influyentes, que tienen un rol como lo tuvo él en el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Usted mismo de pronto ha desmentido de que él haya querido influir en nombrar, pero sí usted entiendo que alertó en su minuto respecto. Entonces, cuando usted tiene abogados influyentes que empiezan a movilizar, que no son parte del Senado, que no son en el fondo figuras competentes en ese minuto por un rol específico, pero sí son muy influyentes, ¿cómo se detiene eso? Solo lo quiero poner el caso en ese sentido de Luis Hermosilla. Claudia, pero es que, ¿sabe? El tema de la capacidad de influir de abogados de la plaza, Sí. por relevantes que sean, en el nombramiento de los jueces ante el Senado ¿Mm? es muy menor. Si yo creo que el riesgo no se encuentra tanto en esa parte del sistema de nombramiento, sino que en la otra. Porque lo que buscan a lo largo del país
es que cuando se nombran, por ejemplo, los ministros de la Corte de Apelaciones de cualquier región, los abogados de la plaza de esa región están interesados en que haya ahí amigos o ¿cierto? conocidos. Entonces, ese problema se facilita por el sistema de nombramiento de los jueces y de los ministros de Corte de Apelaciones, más que en el de la Corte Suprema. Ahora, Porque en pero el en de el la de Corte la Corte Suprema Suprema, Nala Larraín, perdone, en la Corte Suprema, cuando la ministra, la jueza Letelier, María Teresa Letelier, les dice a todos sus compañeros, Mm. yo no estoy aquí por obra y gracia del Espíritu Ninguno de Santo, ustedes, les ninguno de dice. ustedes, está diciendo algo bien relevante, no lo quiero llevar, digamos, solamente a una anécdota. Está diciendo, a ver, todos nosotros los que estamos acá hemos llegado, todos sabemos cómo hemos llegado hasta acá. sí, Claudia, pero yo fui senador y fui Sí, ministro de Justicia. Me tocó ¿verdad? estar en los Sí, dos lados sí, de la sí, bancada, ¿no? sí. No estaba en los tribunales, pero en esos dos lados sí estuve. Y yo le quiero decir que las, las conversaciones, los acercamientos que se hacen entre el gobierno y el Senado son mucho más directos y no inciden realmente terceros que no formen parte de esa conversación, no inciden seriamente. Donde sí inciden, creo yo, con mucha más fuerza, es en los otros nombramientos. Porque cuando se arma la terna por la Corte de Apelaciones para nombrar un juez, o la terna que hace la Corte Suprema para nombrar ministros de la Corte de Apelaciones, ahí no participa el Senado. Y son la inmensa mayoría de jueces. A mí me tocó, en 4 años, nombrar a 1.500 jueces titulares y unos 3.000 suplentes y subrogantes, de los cuales 10 fueron Corte Suprema. Mm. O sea, el grueso del problema está en el otro Ya. lado. No Y sé ahí, si y me ahí, explico. Por y eso ahí Sí, usted yo no como en ese considero que rol, la discusión la debemos sí. llevar al rol del Senado, porque eso lo podemos regular. Lo que en cambio no está regulado, y que es la inmensa mayoría de los jueces, que pierden su independencia, porque un juez cualquiera, para poder subir en su carrera, tiene que pasar por el besamanos muchas veces de ministros de la Corte de Apelaciones. Los mismos que no solamente forman las ternas, sino que resuelven los recursos, tienen la potestad disciplinaria, ejercen las sanciones en contra de ellos. Entonces, ¿cuál es la independencia real que tiene ese juez en ese escenario? Ahí es donde yo creo que se empieza a producir la pérdida de imparcialidad e independencia judicial. ¿Y cómo Y se allí es donde hay soluciona? más interferencia de terceros, incluso abogados de la plaza, en cualquier plaza del país, Mm. para poder lograr un mayor control o injerencia o influencia en las decisiones de las Cortes de Apelaciones o de los tribunales inferiores. Ya, pero yo le quiero preguntar dos cosas. Hernán Larraín, exministro de Justicia, conversando aquí en Pauta de Análisis, pero también queremos preguntarle otro tema de la justicia. Pero uno, ¿cómo se soluciona? O sea, porque las influencias, los llamados por teléfono van a existir siempre. O el abogado o la abogada que cree que tiene alguna... Hay una cosa como cultural, además, en nuestro país, como de el llamado por teléfono, oye, del amigo, la amiga, el conocido. El punto es como eso no termina no definiendo quién es la persona elegida, me imagino. Entonces, es como las tentaciones van a existir siempre, el punto es cómo las regulamos, ¿cierto? Los conflictos de interés también. ¿Cómo se regula para evitar lo que hemos visto? Besamano. Claro, el besamano y que tenga efecto el besamano, porque lo que hemos visto por estas conversaciones que han trascendido, y quiero yo preguntarle si a usted no le parece escandaloso algunas de las revelaciones, es que han habido ofrecimientos concretos de, oye, te mando a estudiar a no sé dónde y te doy una beca no sé qué y favor, y termina la persona nombrada. Ahora, no sabemos si termina nombrada por sus méritos o por, digamos, las ofertas que se hicieron o esas conversaciones. Ese es el problema, pero por lo menos uno se cuestiona si la persona que está ahí, juez o jueza, está ahí por sus méritos o por por todo este negociado que hubo entre medio. Y quiero saber si a usted no le parece escandaloso. Connie, yo creo que efectivamente lo que ocurre y lo que ha trascendido golpea la atención. Mm. Yo no me quiero pronunciar sobre situaciones específicas porque son, como decir, trascendidos parciales. Uno no conoce toda la historia, pero es evidente que en este tipo de situaciones, dada la forma como opera el sistema, pueden haber intervenciones razonables, prudentes y de buena fe, como otras interesadas, sucias o directamente corruptas.
Esto se presta para lo uno y para lo otro. Y no podemos tener un sistema que tenga esa vulnerabilidad. Y creo que esto se puede corregir. De hecho, desde hace mucho tiempo, yo diría desde la mitad del siglo pasado, hubo en Europa un intento de cambiar el sistema de nombramiento, sacándolo de la injerencia de los poderes públicos, de los poderes políticos. Y se crearon los consejos de justicia en Europa, mecanismo que se trasladó a América Latina por ahí por 1975, donde se empezaron a crear consejos de la justicia, intentando que estos organismos tuvieran a cargo el nombramiento de los jueces como si eso Ujú. fuera a resolver el problema. Lamentablemente, eh, por la configuración de estos consejos de justicia, se prestaron, o cuando eran en su integración, dominados por representantes del poder político para politizar la justicia. O cuando eran designados por los gremios judiciales, se prestaron para la corporativización de la justicia. Entonces, Mm. no han sido resultados. Por eso lo que hemos pensado, quienes hemos estado trabajando este tema hace algunos años, es que podemos separar ciertas funciones, quitarle tanto a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones como al Bien. presidente de la República la responsabilidad de participar directamente en el nombramiento de los jueces, creando órganos autónomos que se hagan cargo, algunos del nombramiento de los jueces, otros de la gestión judicial, otros de la formación Bien. de los jueces, de manera de separar el poder y que nadie se quede con el botín, sino que sea repartido. Y esas comisiones autónomas son designadas en parte por los propios jueces, que deben ser mayoría en la integración, y también por representantes del Bien. Poder Ejecutivo y Legislativo, personas elegidas por concurso público que actúan durante un periodo de tiempo limitado, que no tienen otra dedicación sino que exclusivamente a eso, y que están con la obligación de actuar con transparencia, con publicidad y sometido a las penas del infierno en el caso de que transgredan su Sí. Hernán, compromiso de lealtad. Yo bien. creo que mecanismos Ahí. podemos nosotros encontrar que nos garantizan evitar al mínimo, porque claro, no existe el sistema perfecto, pero reducir al mínimo la injerencia externa para poder tener los mejores jueces. Y lo Bien. que queremos son jueces que sean buenos. Y ese esfuerzo, mire, yo trabajé mucho Eh, esto. eh, A mí eh, me sorprendió porque a los 3 meses de ministro, yo tenía que dedicarle todos los viernes 2 a 3 horas a nombrar jueces. Yo decía, pero esto no puede ser. Llegan las ternas de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones para nombrar, no estoy hablando de los ministros de la Corte Suprema, y yo tengo que nombrar a los jueces. Hernán. Pero no, esto es lo peor que le puede pasar a un país, que una persona finalmente tenga la decisión. De tomar. Hay que buscar un Hernán mecanismo Larraín. de decisiones colegiadas, objetivas y fundadas en el mérito. El Creo que se puede tiempo, lograr. sí, el tiempo voló. Hernán Larraín, exministro de Justicia. Muchísimas gracias. Se nos quedan muchos temas, pero retomaremos en algún minuto esta conversación. Que tenga un buen día y gracias por arrancar este lunes Gracias aquí igualmente a en Pauta ustedes. Análisis. Que Gracias, vaya bien. Hernán. Muy buenos días.